33. Pobre Venezuela, dice la ciudadanía ecuatoriana. Y en la familia, contemplando cada episodio de tanta violencia, de tanta injusticia, de tanto abuso, de tanta temeridad, de una desgracia que no nos conmueve a ninguno de los miembros de este subcontinente, de esta América Latina, que ha dejado que 4, 5, 6, cuenten los que ustedes quieran, liderzuelos vengan y acaben con estos países que gozaban de una dimensión impresionantemente prendada de futuro, de riqueza, de comodidades poblacionales, en fin. El señor Capriles va a plantear en enero del 2017 una ruta de lucha por el cambio, dice aquí una crónica que nos acaba de llegar. Y bueno, es uno de los que más ha luchado. Pero la carencia de líderes, del vigor que otras épocas registra América Latina, nos hace pensar de que hemos tenido un desequilibrio frente a estos ideólogos que han alcanzado el poder en nuestro continente y que han hecho de los países de nuestra América pólvoro. Yo tengo una impresión bien negativa de estas revoluciones que se han dado y que, como en el caso de Venezuela, respetables caballeros y amigos, doctor Fernando Santos Alvite y doctor Marcelo Merlo Jaramillo, nos duele, nos conmueve, pero ¿qué más podemos hacer si no por lo menos traer a colación lo que este momento está ocurriendo en la nación venezolana y que nos puede, si nos descuidamos un poquito, podemos llegar a esos niveles? En Venezuela, diputados de oposición están responsabilizando, pero desde hace rato, a Nicolás Maduro por todos los disturbios y saqueos de locales comerciales que da la impresión que esta misma rosca ha dispuesto que gente de ellos vaya y inaugure estos sabotajes comerciales en el afán de culpar precisamente a quienes están muriendo del hambre, sin tener ni dinero, ni condiciones para comprar, ni trabajo, ni actividad. Todo es, ¿cómo usted, doctor Santos, le desnudaría a la Venezuela tan querida, tan admirada y tan rica, dueña de una riqueza impresionante que le duró años y años y mal enseñó incluso a sus hijos ilustres a tomarse dineros sagrados y a disipar de la vida? No eran ejemplos, digamos, de una dimensión humana previsiva, trabajadora. Lamentablemente, la mayor parte de ciudadanos colombianos también no malgastaron, digamos, una temporalidad histórica impresionantemente fantástica de que gozó Venezuela. También hay que decir aquello. Hoy, señoras y señores, Venezuela duele profundamente. No sabemos qué habría que hacer por Venezuela, doctor Santos. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Marcelo, y a su audiencia. Mire, la tragedia de Venezuela yo creo que es comparable a la tragedia de Siria. Es la destrucción de un país próspero, un país con esperanza, un país con futuro, un país con riqueza. La destrucción total, la demolición.
Ha entrado ahí alguien con dinamita y ha destruido a la nación venezolana. Una nación, pero realmente líder en América Latina. Mire, debemos agradecer por qué somos una república independiente. Gracias a la nobleza, gracias al valor, gracias al espíritu sacrificio de los venezolanos. ¿Quiénes son nuestros héroes? Simón Bolívar, venezolano. Antonio José de Sucre, venezolano. El general Flores, malo bien, nuestro primer presidente, fue venezolano. Venezuela es un país de gente extraordinaria. En la cultura, hace pocos años, estos dos escritores, Arturo Uslar Pietri, Rómulo Gallegos, realmente cumbres de la literatura americana, y no se diga, los políticos hicieron un país. Venezuela en los años 50 atraía ecuatorianos, era la meca. Muchísimos ecuatorianos fueron a hacer su fortuna ahí, bien ganada, porque trabajaban. Yo conocí la Venezuela de los años 80 cuando trabajé en Lopep. ¡Qué prosperidad! Obviamente había pobreza, ¿verdad? Había los ranchitos en la mitad de Caracas. Usted veía televisión, usted veía servicios públicos, los almacenes, los restaurantes, la gente. Hay que hacer un pequeño paréntesis, pero qué guapas las personas de Venezuela, las mujeres de Venezuela, qué atractivas. Una gente bien, un país... ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Se le veía, comían, la cultura, tenían teatro, tienen una orquesta sinfónica que era modelo en América. Hasta en Manaus, un teatro de conciertos, de ópera impresionantemente hermoso. ¿Qué es hoy Venezuela? Una Biafra. ¿Se acuerdan de la Biafra? Que cuando se separó de Nigeria, la gente se moría de hambre, la gente veía un camión de basura y había un ejército de miserables sacando algo para poder comer. Así Venezuela. Poniendo la mano en la basura y comiendo. Eso es lo que estamos viendo de Venezuela. Y mire, y no solo eso, los errores del presidente de la República. Cambia la moneda, entonces le dice a todo el mundo, ustedes entreguen los billetes viejos de 100 bolívares, ¿verdad? Muy bien, bueno, puede cambiar la moneda, pero es tan, no sé qué decirles, tan incapaz este hombre, que dice, solo en los bancos centrales, y Venezuela tendrá pues 50 ciudades, 800 pueblos, 1000 caseríos, y solo hay 2 sitios para cambiar los billetes. Tuvieron que venir del campo, la pobre gente, para sus billetes no les reciben. En segundo lugar, cuando les reciben, les dicen, todavía no hay el reemplazo. Todavía no hemos emitido los nuevos billetes, obviamente, ya culpando al imperialismo. Ya mismo llega. Repito, eso es Biafra. Alepo se compara con Caracas, obviamente, la destrucción material y la destrucción de vidas. Todavía no llega eso a Venezuela, pero así, en los hospitales se muere la gente, si no hay nada. ¿Cómo se pudo destruir un país? Pero se necesita, alguien decía, un equipo de consultores para destruir un país como se ha hecho en Venezuela. Y lo ha hecho un hombre, Porque este señor Maduro es simplemente un seguidor, ¿no? Un incapaz que le dejó ahí un chofer de camión. Pobre diablo. Y lo peor de Venezuela es que yo veo es la destrucción de la convivencia y de la ética social. Usted ve gente en las calles todavía respaldando a este hombre. ¿Por qué? Porque se ha alimentado la lucha de clases, los ricos, los americanos, el imperio, los europeos, esos son nuestros enemigos. Y se ha levantado un espíritu de odio. Entonces la gente sigue con odio y que es lamentablemente un sentimiento fuerte alimentado por esta gente. Pero el socialismo del siglo XXI que enarbola el señor Chávez, él es el jefe, es la destrucción de las sociedades, la destrucción de la sociedad. Es increíble lo que ha pasado en Venezuela y se estudiará 100 años más. ¿Cómo se puede destruir una riqueza, hacerla realmente convertir un basurero inmundo, pestilente? Ese es el socialismo del siglo XXI que preconiza el Estado, ¿verdad? Los ricos, los que trabajan son malos porque persiguen el lucro. La sociedad debe estar siempre en marcha contra estos ricos enemigos del pueblo. Ricos enemigos son los únicos que producen. Venezuela, todas las fábricas están cerradas porque se les ha dicho, ustedes son los enemigos del pueblo. Son los enemigos del pueblo. El enemigo del pueblo es el parásito, el burócrata vago,
que a punto de discursos cree que puede llevarse la riqueza del que trabaja. Así es que la destrucción de Venezuela es espeluznante. Y lamentablemente esta doctrina malévola y destructiva del socialismo del siglo XXI todavía sigue vigente en otros países. ¿Cómo ve a Venezuela, Marcelo Merlo? Bueno, gracias por invitarnos esta mañana a compartir con Fernando reflexiones tan importantes, Gonzalo, y la audiencia que nos escucha. Yo quiero adherirme al 100% con las reflexiones inteligentes que acaba de hacer Fernando. Realmente, en mis actividades académicas, de investigación, en las cámaras, estuve 2 ocasiones en congresos internacionales de cámaras de la producción en Venezuela. Y me preocupó un detalle, que se notaba que Venezuela era una especie de cáscarón, en donde ya había esta intencionalidad. Es importante, Fernando, que tú mires eso. Ya había un poco latente esta intencionalidad de que al menor descuido el estatismo quería crecer. Y los empresarios se dieron cuenta de eso. Lamentablemente no lograron hacer nada para detener. Un país en donde la gente se acostumbra a los subsidios. Es terrible. Al extremo que la gasolina no vale nada, pues prácticamente no vale nada. Así es. Es más caro un litro de agua que un galón de gasolina. La electricidad prácticamente no vale nada. Entonces, un pueblo que se vino acostumbrando a eso fue terreno fértil para que esta torpeza genial del socialismo del siglo XXI pueda calar así. Se instale ahí, sí. Yo quiero traer unas poquitas cifras porque tomé contacto, a Dios gracias, con un importante inmigrante venezolano que está aquí en el Ecuador, que trabajó en un medio público, y yo le decía, explíqueme lo siguiente, ¿cómo es posible si en las elecciones últimas 112 legisladores de oposición, molestaron a 3, pero son 112 de oposición, que son el 80% de la votación venezolana, no se haga sentir en las calles y echen abajo a este sinvergüenza de Maduro? Por lo menos le exijan pues, que se haga la consulta, ¿no? Que por ley tiene que hacerse. Me decía, hay una cosa que usted no sabe. Digo, ¿qué? El 10-1. Aquí no hemos oído nunca hablar de eso, ¿ah? El 10-1 consiste en un sistema por el cual en todas las oficinas públicas de Venezuela hay este rato 2.500.000 burócratas en Venezuela, así nomás, privilegiados en cuanto a sus ingresos. Cada uno controla 10. Si en esta oficina hay 600 personas o 100 personas, en la de 100, cada uno controla 10, seleccionan 10 líderes. En la de 600, 60 líderes. Por lista, a esos jefes de líderes dicen, usted se encarga de mantener la disciplina ideológica en esos 10 compañeros. Y les entrenan asesores españoles y cubanos a estos líderes para que a su vez el fin de semana, con ocasión de las fiestas X o Y, les tienen permanentemente lavados del cerebro y les convence que todo lo que se hace está bien y que todo es culpa del imperialismo. Solo así se explica. Además, el voto no es obligatorio. Y entonces votaron más los de la oposición. Los otros, como no es obligatorio, no votaron porque saben que ni siquiera necesitan eso porque tienen un control a través del otro sistema. Segunda cosa que quiero denunciar aquí esta mañana. Se han dictado, no una, Gonzalo, Fernando y Reyes, escuchas, 30 leyes por las cuales a los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, revistas de publicidad, libros de propaganda, lo que sea, le exigen, le controlan para que no publiquen lo que una organización superlativa impide y prohíbe. Pasan cadenas de radio cada 20 minutos. Pero es que la gente, por eso uno dice, ¿dónde están la gente que debe realmente sacarle, pero así,
a un hombre... A correazo limpio. A un hombre que genere inclusive una... Yo siempre, para calificar la calidad del político, digo a cualquier padre de familia que nos escucha: ¿usted quisiera que su hija se case con Maduro? Bueno, me va a insultar, ¿no? Así yo califico cuando se trata de un hombre grotesco como él. Pero hay unas cifras importantísimas. Y ahí sí no puede culpar a la propaganda imperialista ni nada. Tomamos contacto ayer de noche. Ahí está el primo de Maduro. ¿No? Está Tomamos contacto ayer de noche para que nos den las cifras actualizadas de lo que la Universidad Central de Caracas, hablo de una organización totalmente académica, hace sobre lo que está pasando este rato sobre la salud. Es algo que me quedé aterrado. 8 de cada 10 insumos y medicamentos escasean en los hospitales, el 80%. La carestía de material médico quirúrgico es del 81%. El 76% de medicinas requeridas, de medicamentos requeridos para los pacientes hospitalizados no está disponible. El 90% de los servicios de emergencia registra fallas intermitentes. El 70% de los servicios de nutrición reportan deficiencias. Hay un 87% de desabastecimiento de catéteres y sondas, y por ello hay que hacer lista de espera en todos los hospitales para intervenciones quirúrgicas. Ese es el estado de salud de los venezolanos de este rato, y no pasa nada. ¿Gracias a qué? A que este rato, de esto me enteré yo ayer, tienen 5 televisoras oficiales en Caracas, 5, que están todo el día lavando el cerebro de la gente, acusando a la oposición, al Pentágono, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy, muy sabrosa de recordar. En el año 2010 se establecieron 10 razones para no reelegir a Chávez, porque ya estaba diagnosticado de cáncer. 10 razones. Y de esas 10 razones parece que ha habido, lo que decía Fernando, un efecto multiplicador. Ahora serían 100 razones para que permanezca el régimen. Porque realmente lo que vimos desde el chavismo, este señor Maduro lo que ha hecho es simplemente seguir hablando tonteras, porque el origen estuvo ya en a qué le condujo Chávez a Venezuela. Inseguridad y violencia. Venezuela, este rato ya bate el récord en el índice de crímenes por cada 100.000 habitantes. Bate el récord a nivel mundial. Pero lo más grave de todo, que esto que era la mayor preocupación de los venezolanos, del año 2010 al 2016, se convierte relativamente en el 18% de preocupación, porque hay 2 preocupaciones más graves. La falta de alimentación. Al extremo, que anoche tomé contacto con un amigo que tengo ahí, al extremo que hay un 48% de ausencias laborales. Un trabajador no puede ir. Un 48% es una cifra bien alta, porque tiene que dedicarse el tiempo, en lugar de ir a trabajar, a buscar en dónde conseguir alimentos. A ese extremo hemos llegado. Ausentismo en las escuelas, porque los niños no pueden ir porque están desnutridos. No pueden ir, la mamá no les manda, el padre no les manda, dice, están desnutridos, no puede entender nada. Se ha llegado al extremo, por falta ya de alimentos, que niños que nacieron con déficit de peso, ¿no?, prematuros, qué sé yo, que lograron, mientras había leche y posibilidades, subir su peso de 2 kilos a 4 a 5 kilos, bajan, pierden otra vez 2 o 3 kilos porque no tienen alimentos proteicos para alimentarse. Es decir, lo que está pasando en Venezuela no tiene nombre. Y a propósito de esas 10 razones, decían: 1, inseguridad y violencia; empobrecimiento progresivo. Anoche me contaba ese amigo venezolano que el salario mínimo hace 6 meses, el 1 de junio, estaba
en 15,000 bolívares y un bono alimenticio que les llaman, a quien trabaja todo el mes le dan un bono de $15,000, 15,000 bolívares, eran 120,000 bolívares. Subió, recordarán que subió el salario para calmar a la gente y ese pretexto ahora para emitir los nuevos billetes. Ese rato está en 83,000 bolívares. Pero esos 83,000 bolívares convertidos en dólares es una miseria. El tipo de cambio oficial está este rato en $654. De tal manera que estos 83,000 bolívares... $1 654 bolívares. $1 654 bolívares. Pero en el mercado paralelo son 2,500 bolívares. ¿No? Y a propósito de los billetes, claro, lo que decía Fernando, pobre gente, que tiene que salir del campo a cambiar los billetes. Y ahí viene los del sector oficial, estos 2,500 burócratas o qué sé yo, le dicen, no se preocupe, cámbiame a mí. Pero le doy, por cada 100 le doy 80. O sea, pierde el 20%. Bueno, tome, no. O por cada 100 le doy 50. Así le están tratando a la gente. Pero continuamos mañana. Desde luego. Mañana, desde luego. Mañana. Tenemos... Que hoy, la próxima semana, y Marcelo suficientemente conoce más que yo. ¿Cuándo regresa, doctor? Porque lo de Venezuela va a ser un tema para el 14 de enero. El 14 de enero ya. voy a tomarme unas merecidas Bien. vacaciones y olvidarme de Bien lo que está hecho. sucediendo en el país por 3 semanas. Doctor Santos. Muchas gracias, Doctor Gonzalo. Merlo. Con usted sí nos vemos todo el caso, día de tres mañana. órdenes porque tengo una información de última hora de Así lo que está pasando. estamos advirtiendo. Muchísimas gracias. La Navidad es creer.